Mis amigos y amigas, cuánto gusto poder saludarles y nuevamente conectados con el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos avanzando y hoy ya estamos en el libro de Ezequiel capítulo 20. Te felicito porque vas muy bien, vas avanzando. Pronto terminaremos otro libro. Gracias por los comentarios que han colocado, que ustedes están escribiendo, mandando sus peticiones, comentando, tomando resoluciones. Vamos entonces a leer este capítulo que está muy interesante, donde se muestra el modo de proceder de Dios con su pueblo Israel, con su pueblo escogido, pueblo rebelde realmente. Y este capítulo es clave, está datado en el año 590 a.C. y relata esa bondad de Dios, esa lealtad de Dios con su pueblo a pesar de sus rebeliones. Esto nos debe ya hablar a nosotros hoy, porque muchas veces tenemos que reconocer que Dios es bondadoso y que nosotros somos tercos, rebeldes, que muchas veces nos vamos por otro lado, pero Él está ahí, siempre llamándonos, siempre extendiéndonos su gracia. Vamos a leer los primeros versículos para comenzar. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ahí vemos como Dios dice: mira, yo no les voy a responder inicialmente. Aquí vamos a ver entonces 5 etapas en la historia de Israel y cómo Dios actúa en esas 5 etapas. La primera encontramos en Israel cuando estuvo en Egipto, el versículo 5 al 9. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a su descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, está hablando de esa época, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto. Versículo 7. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, yo los voy a sacar, yo los voy a liberar, pero ustedes tienen que comprometerse a sacar las abominaciones, a cortar con la desobediencia, con la idolatría. Y esa es la manera como Dios les habló. Mira el versículo 8. Pero ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron sus ídolos de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para consumar mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se profanara ante los ojos de las naciones, en medio de los cuales estaban, ante cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué notas aquí en esta primera etapa? El pueblo de Israel, que Dios escogió desde Abraham, llegó a ser esclavo en Egipto. Dios les dijo que los sacaría, comenzó a actuar, pero les dijo que cortaran con las abominaciones, con la idolatría, con la desobediencia, pero no lo hicieron en general. Sin embargo, dice que Dios no los consumió, no los destruyó, no los desechó. Por su nombre, porque el nombre de Dios contiene carácter de bondad, características de compasión. Dios es compasivo. Alabado sea el Señor por esa cualidad que tiene. Mira y escribe aquí debajo: Señor, gracias porque eres compasivo. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu compasión? Porque no me he portado a la altura de tu escogencia, de tu santidad. Vamos a la segunda parte, segunda etapa, primera generación del pueblo en el desierto. Así que, a pesar de la desobediencia, Dios los saca de Egipto y ahora van por el desierto. ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó Dios con ese pueblo y cómo actuó el pueblo en el desierto? Versículo 10 al 17. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y les di también mis sábados, mira todo lo que Dios les da, para que fueran por señal entre yo y ellos,
para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Muy importante este versículo 12, subráyalo. Ezequiel 20, 12. Ponle una señal a ese versículo. Entonces Dios comienza diciendo, mira, yo los saqué de la esclavitud, los llevé bajo mi liderazgo. Dios iba dirigiendo su pueblo. Entonces Dios les da estatutos, normas que ellos debían cumplir y les da una señal especial. Les reitera que el sábado era una señal entre el Dios soberano y su pueblo escogido, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Así que cuando nosotros en este tiempo también reconocemos el sábado, lo guardamos, lo tenemos como una señal, entonces Dios nos santifica también y necesitamos que Él lo haga. Tú no te puedes santificar a ti mismo, es Dios quien nos santifica, Él lo quiere hacer. Y de manera especial apartando un tiempo, cuando nosotros apartamos el tiempo del sábado, un día para estar alejado de la cotidianidad, de la vida, del trabajo, de las cosas propias, para dedicarnos a la comunión y al servicio de Dios, Él nos santifica. Así que esta fue la primera generación. Vamos a avanzar. Pero se rebeló contra mí la casa de Israel, dice el versículo 13, en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon los decretos, profanaron el sábado, los sábados. Por tanto, Dios dice que derramaría sobre ellos su ira en el desierto para exterminarlos. Versículo 14, pero actué a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. En cada etapa el pueblo recibe el beneficio de Dios, el pueblo se rebela, Dios dice merecen ser exterminados, pero por causa de mi nombre no lo haré, porque el nombre de Dios, recuerda, es un nombre que contiene características, que revelan las características de bondad, de compasión, de misericordia de Dios para su raza, para sus criaturas. Tercera etapa, vamos a la segunda generación del pueblo en el desierto, versículo 18 al 26. Sigue diciendo, antes bien dije en el desierto a sus hijos, ahora a los hijos. De aquellos que salieron, ahora Dios habla de los hijos. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros. Nuevamente resalta la indicación de que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron. Se repite la historia, los hijos también no anduvieron en los estatutos, profanaron el sábado, se fueron a la idolatría. Dios dice, merecen ser exterminados, pero por causa de su nombre, dice el versículo 22, sin embargo, retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que no les esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obras mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis sábados, se fueron a los ídolos. Y vamos hasta el versículo 26. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar. Bueno, el 25 también me parece interesante. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Me llama la atención ese versículo. ¿Cómo así que Dios les da estatutos que no eran buenos? ¿Puede Dios dar algo que no sea bueno si Él es todo bueno? Este versículo, en esa frase, estatutos que no eran buenos, no se refiere al decálogo ni a ninguna ley divina que eran buenas, porque dice el salmista que el mandamiento es bueno, y también lo dice el apóstol Pablo, el mandamiento es justo, santo y bueno, y fueron dadas a la primera generación. Los estatutos mencionados en este versículo son leyes de factura humana, según el versículo 18. Mira que dice, antes bien dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes. Estatutos y leyes de los padres, de los humanos, esos sí son muchas veces malos, pero los de Dios son buenos. Y se refiere entonces este versículo 25 a la práctica ilícita de sacrificios humanos.
Ellos llegaron a sacrificar seres humanos en las prácticas idolátricas. Qué terrible. Esas sí eran leyes y estatutos malos. Y también este versículo 25 hace referencia al mal uso de la norma bíblica, del principio del primogénito, que todo lo que abre la matriz pertenece a Jehová. En Éxodo 20:25 expresa el sarcasmo divino en relación a la terquedad del pueblo de Dios. Ante la terquedad del pueblo de Dios, Dios habla con sarcasmo al que Él permite que se contamine mediante sus prácticas pecaminosas. Dios deja que se contaminen con su propia idolatría. Este sarcasmo es una medida extrema que toma Dios para sacudir la conciencia del pueblo y conducirlos a la conversión y llevarlos de regreso hacia Él. Sigamos entonces con otra etapa en la tierra prometida. Ya cuando están en la tierra prometida, ¿cómo actuó Israel y cómo actuó Dios? Vamos al versículo 27. Dice: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron infidelidad contra mí. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dárselas. Los traje a la tierra prometida. Yo les dije, dice el versículo 29, que es este lugar alto donde vosotros vais, y fue llamado tu nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Y aún en la tierra prometida, donde Dios los llevó con tanto esfuerzo, allí se contaminaron, allí se fueron a la idolatría, a prácticas abominables para Dios. Y dice el 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y en el ardor de mi ira he de reinar sobre vosotros. Os sacaré de entre los pueblos y os reuniré al de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y en el ardor de mi ira. Y vamos hasta el versículo 29, ya pasamos. Ahora el versículo 30 y 31, Dios confronta a las nuevas generaciones cuando dice: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y habré de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. ¿Cómo voy a responderles si siguen tercos en la idolatría? ¿Cómo siguen tercos en la abominación? Después de Dios hacerles tanto, los liberó, los ayudó y se iban a la idolatría. Primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta generación, quinta y todavía. Y por eso Dios dice, empezando el capítulo y ahora aquí en el versículo 31, no les puedo responder por su terquedad. Llamado final a la conversión, encontramos en el versículo 39 al 44. Y a vosotros, casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ande cada uno de vosotros tras sus ídolos y sírvalos, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los asaltaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Y estamos allí, reitero, en los versículos 39 al 44, en este llamado final que hace Dios. Y dice el 44, y sabréis que yo soy Jehová cuando por amor de mi nombre no haga con vosotros según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Reitera esta enseñanza que vemos aquí reiterada y que quiero resaltar, es que a pesar de la continua desobediencia del pueblo de Dios en esa época del Antiguo Testamento, Dios extendió su misericordia y su gracia. Pero llega el momento que Dios dice, ya no puedo responder sus oraciones. Amigos y amigas, Dios también nos ha dado reiteradamente su mano de gracia para sostenernos, para levantarnos ante nuestras rebeliones, caídas y alejamiento. Pero vale la pena reconocerlo y decir, Señor, gracias por tu misericordia y tu gracia, y hoy quiero acogerme a ella.
Si alguno está apartado de ese camino que Dios ha señalado, que ha sido alguna abominación, alguna desobediencia, vuelve al Señor. Aprovecha su gracia y no sea que llegue el día, porque llegará, según el juicio de Dios, el día que Él ya no podrá escuchar tus oraciones, porque la gracia, según Apocalipsis, tendrá su final y ya no habrá más oportunidad, pero hoy la tenemos. Aprovechémosla y sigamos al Señor Dios bondadoso y misericordioso, vivamos con Él, hagamos ese pacto con Él, renovamos el pacto teniendo la señal que es el guardar el sábado y de esa manera permitir que Dios te santifique por completo. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque al ver la historia de Israel podemos ver también nuestra historia contigo y reconocer que eres misericordioso, que eres compasivo, y por eso te agradecemos y te pedimos que nos tomes nuevamente hoy como tus hijos, enteramente tuyos, Señor. Santifícanos y ayúdanos, porque nuestra decisión es vivir de acuerdo a tus preceptos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Recuerda que debemos compartir nuestro sentir. Escribe tus comentarios y envía este mensaje a tus amigos. Feliz día.